Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Mariana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Y bueno, ¿le pareció el planteamiento que hicimos para lo de la evaluación? Sí, sí, señor, ahí voté. Me pareció perfecto. Exactamente, sí. De hecho, Ahora, eso, bueno, creo que no solo a mí nos ayudó a ya ubicarnos en cuál sería, ¿verdad?, la evaluación y creo que eso estuvo bastante bien. sí, no, más bien, disculpen, pero yo un poco pensaba que había quedado claro la vez pasada, pero me di cuenta que no. Pero, ok, perfecto, así. Buenas tardes, Ana. Porque ahora todo el mundo tiene Hola, profe, buenas también para tardes. un efecto de formalidad que ratificarlo en la página, pero ahorita conversamos con eso. Un segundo, estaba tratando de poner la presentación. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, Ah, ok, señor. perfecto. Entonces, Profe, una pregunta antes de que llegue el resto del grupo. disculpe que no le escucho casi. Déjeme ver si fue que yo tengo muy bajo mi... Ahí me escucha mejor. Sí, mucho mejor. Profe, es que, verás que yo intenté participar en el foro del aula virtual, pero aún no me salía habilitado para comentar. ¿Ya eso está listo? Bueno, ¿O no, solo yo en la pienso que a página partir... funciona? Perdón. No, le escucho. Sí, a partir de que hoy acordemos, entonces lo que va a hacer es habilitar el foro 1, ¿verdad? Que en realidad participó muy pocas personas para que todos puedan participar, pero quiero hacerlo que como que ya todo el mundo esté consciente de los cambios, justamente para y habilitar esta semana junto con el foro que vamos a hacer para esta sesión, ¿verdad? Ok, Para esta perfecto, semana. profe. Excelente, Ujú. muchas gracias. Mucho gusto. ¿Me permiten un segundo? Me voy a ir a traer un cafecito. Gracias.
Hola, buenas tardes. De nuevo a quienes ya habíamos conversado y buenas tardes a quienes se vienen incorporando. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les cayó ese fin de semana largo? Buenas tardes, profesor. Buenas, hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estuvo bien el fin de semana. Ah, muy bien, gracias. Ok, Gracias. ¿Usted, profe? ¿Fue a algún lado? sí, claro que me fui. Fui de ese montón de gente que fue para la playa, soplados, después de no sé cuántos meses, y después nos salimos del condominio donde estábamos por miedo a que nos pasara algo, entonces mejor nos hubiéramos quedado aquí. No, mentira. Sí, sí, estuvo bien. Bueno, Qué Profesor, dicha. sí, ¿qué tal, Luis? ¿cómo le ha ido? Bien. Disculpe, tal vez que es que quería hacerles una pregunta antes de empezar la clase. Es que vieras Sí, que estoy un poco preocupado porque me siento un poco perdido con el tema del trabajo final. Porque ok. entonces tal vez si usted, porque honestamente le soy totalmente sincero, si usted no hubiera mencionado el tema la clase pasada, a mí me hubiera llegado el día y no, en realidad no he avanzado nada de eso, entonces quisiera ver si usted pudiera explicarnos un poco para ponerle candela a eso, porque ya estamos en las últimas 2, 3 semanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mire, en primer lugar, tal vez para entrar ya a este punto, uy, perdón, sí me escuchan, ¿verdad? Y ven Sí, la señor. presentación. Ok. Sí, Muchas señor. gracias. Voy a entrar directo a este tema, ¿verdad? Yo quiero mencionar que en términos generales, yo estoy muy satisfecho con el curso. He visto la participación y la evolución de ustedes. En general, a mí me gusta trabajar los cursos con base a objetivos y creo que los objetivos los hemos venido cumpliendo semana tras semana conforme ustedes participan, conforme ustedes hacen mucha tarea. Y he de reconocer que el curso estaba recargado en la parte de evaluación y en realidad ese no es el sentido de un curso, ¿verdad? El sentido es que ustedes aprendan, que demuestren interés por la materia, etcétera. Entonces, por eso, creo que ya habíamos hablado al respecto de readecuar la evaluación, ¿de acuerdo? Pero es una evaluación que es un poco diferente, ¿no? Es una evaluación que les tenga que generar estrés a ustedes, sino sentido de participación y logro de objetivos. Entonces, en primer lugar, perdón, las modificaciones que hemos venido haciendo en esa materia tratan de ajustar el curso a la expectativa y al nivel de participación de ustedes. Entonces, lo primero, y necesito, por favor, eso sí, que quienes están de acuerdo con la propuesta de ajuste, si logramos concentrarla hoy, entren y voten en la página, en la consulta que está en el aula virtual, para que esto quede formalizado, digamos, para que ya todos estemos claros. Solamente 6 compañeras y compañeros han participado. Necesito, por favor, que todos los que estén de acuerdo, si es que logramos un consenso, se manifiesten, porque ahí les queda a ustedes y a mí, a las dos partes, ¿verdad? Como el acuerdo explícito de cómo se evaluó, cómo acordamos que fuera la evaluación final. Así que yo sí les voy a pedir, ya amplié el plazo, porque la idea era que entráramos a esta sesión con eso resuelto, pero solamente 6 participaron. Entonces necesito, por favor, que de aquí al jueves todos participen. ¿Cuáles son los cambios, entonces? En primer lugar, el wiki grupal fue un fracaso y ese lo asumo yo directamente, ¿verdad? Porque no logramos entrar en sintonía con eso, no despertó interés, en parte porque posiblemente no lo supe motivar bien, así que eso quedó eliminado. Ese 20% está siendo redistribuido. Habían 2 foros, que incluso uno iba a ser esta semana, ¿verdad? En el aula virtual, pero lo dejé en uno solo, al primero que recuerdan ustedes que fue casi en la segunda clase, porque en realidad vamos a tener otro foro esta semana, pero vinculado a las dinámicas de roles. Las dinámicas de roles me parecieron bastante interesantes, ¿verdad? Me parecieron muy buenos los aportes, tanto en la que hicimos de la supuesta negociación, ¿verdad? Como la segunda que hicimos ya algunos estudios de caso y la tercera que está planteada para esta semana. Entonces me parece que esa acción, ese
esa dinámica de ahora de casos, ¿verdad? Y valía la pena valorarla más, ¿ok? Y además, como técnica de aprendizaje y participación de ustedes, me parece que es más interesante. Entonces, a la participación de dinámicas de roles, que en este caso serían de casos, se le aumentó a un 45%. Pero ustedes recuerdan que cuando hablamos de que iban a hacer los trabajos en los grupos terminaban el trabajo, los subían a un foro y la gente tenía que participar. En el foro 1 hubo muy baja participación, pero la idea es que participen todos. Entonces, a esa participación le vamos a asignar un 5% para el foro 1 y para el foro 2. En razón de eso, entonces voy a ampliar el plazo hasta el próximo martes para que puedan participar en los dos foros. En el foro de la actividad de la semana, de esta semana, más el del foro que ya se había cerrado. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Entonces, el podcast ya está realizado y evaluado. Y lo del Kahoot lo vamos a eliminar, ¿verdad? Y vamos a hacer una videoconferencia final. ¿Cómo va a ser esa videoconferencia final? Y la idea es que cada grupo genere una serie de conclusiones del curso con relación a cada uno de los temas estratégicos, ¿verdad? Todo lo que fue el tema del sistema comercial, del sistema financiero, ¿verdad? Y del que vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con, bueno, el de inversión extranjera directa y el tema de el desarrollo mundial, ¿verdad? Que vamos a ver la próxima semana. La economía política de el comercio internacional, la economía política de inversión extranjera directa, la economía política de el sistema financiero y monetario internacional, la teoría política. Conclusiones, ¿qué es los elementos que ustedes destacarían sobre esas en cada una de las áreas? Entonces la idea es que ese día, bueno, va a ser una videoconferencia así como esta. Tal vez le puse un nombre muy rimbombante, pero sería básicamente esto, con un guión de preguntas que yo se los estaría colocando esta misma semana, si les parece, en la página web. Para eso sí, para el día viernes, que sería como el guión que cada grupo tiene que salir. Ese día tenemos que participar todas y todos. Y la idea sería que ustedes, cada grupo, define la modalidad en la cual va a hacer su presentación. Puede ser tipo entrevista, como los podcasts en vivo, eso sí. Si quieren traer un invitado, pueden traer un invitado en el tiempo asignado. Y si no, pueden exponer uno o pueden exponer los 3 del grupo o los 4. Eso depende de cada grupo, cómo se organice. El tiempo que van a tener cada grupo es de 20 minutos. ¿Ok? Con base en esa guía. Y los temas, primero en tiempo, primero en derecho. Ok, ya los mencioné, comercio, inversión, mercado financiero y cuarto, lo que vamos a hablar la próxima semana, que básicamente va a estar enfocado al tema de los ODS. No sé si ustedes ya han visto suficiente los ODS. Pregunto, perdón. No, profesor, estuvimos trabajando sobre los objetivos en el curso, creo que de cualitativa del año pasado, ¿verdad? Del trimestre pasado, creo que los estuvimos trabajando, ¿verdad? Pero digamos, o sea, desde el enfoque, de un enfoque muy general, sí. Bueno, de hecho así va a ser esta semana. Ok, entonces la nueva evaluación está ahí. Esa sería la propuesta. Comentarios, por favor. ¿Dudas? No, por mi parte, muy bien. A mí me parece fantástico. Nada más, más bien ahorita le dejo ahí la participación en es que yo entro muy poco a la hora virtual, casi todo lo manejo por fuera. Entonces ahorita entro y le dejo ya el comentario y más bien muchísimas gracias, profesor. Estamos a la orden.
Buenas noches, profesor. Y con respecto a esta actividad, ¿es únicamente la ponencia o hay que generar un documento escrito que se le debe entregar a usted? No, en principio la idea era que el documento escrito fuera el wiki, ¿verdad? Pero a esta hora no les voy a poner a escribir nada más, ¿ok? Sería Ok, una presentación, eso sí, una presentación para que puedan compartir con todos. Ya sea que la usen como guía o no, pero sí como que al final, si juntamos las 3 presentaciones, nos queda como una guía de conclusiones del curso. ¿Ok? perfecto, de acuerdo, gracias. Profesor, yo estoy de acuerdo, solo quisiera como aclararlo en las participaciones del foro. Es la que estuvo la semana pasada y la primera que hicimos al principio de la clase, ¿es así? No, el foro 1 fue el primero que hicimos al inicio Ajá, del curso. del curso. Ese ya incluso todo el mundo prácticamente tenía la calificación. Y los otros 2 foros son el de la actividad de inversión extranjera directa, ¿se acuerda? Que un Ajá. grupo hizo CINDE, ok, cuando se subieron esas presentaciones de los grupos hubo muy poca reacción. Ahí Ah, hay ok. que participar. Ese es el foro que voy a abrir. Ah, El ok. foro 2 Y es el de después esta tenemos, semana. ajá, y después tenemos el de esta semana que todavía ni siquiera hemos subido la primera parte, digamos. Exactamente. Ok, ¿Verdad? ok. Me queda claro, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Ok, ya tenemos el primer tema seleccionado, que es inversión extranjera directa por el grupo de Karime, Andreina, Paulina y Mariana. Ok, entonces ya ellas en el chat pusieron. Primero en tiempo, primero en derecho. Listo. Entonces, con la misma dinámica de la vez pasada y con el mismo entusiasmo que tuvimos del caso 1, vamos a pasar al caso 2. Permítanme, aquí tengo abiertos un montón de ventanas. Y entonces no veo yo la presentación. Ok, esta tercera actividad de dinámica de roles, que ahora le llamamos de casos, va orientada un poco a retomar los principales temas que vimos la semana pasada. Dentro, si ustedes recordarán, parte de la dinámica importante del mercado financiero internacional, y la semana pasada lo enfocamos mucho hacia lo que era el sector, el financiamiento incluso privado, el mercado de capitales, como se llama, y el mercado de divisas, que está mayoritariamente en el ámbito privado. Hablábamos de los offshore y el papel que juegan en materia de los mercados de capitales, porque es una forma también, de cierta forma, que utilizan los bancos para evadir las normativas nacionales y poder negociar por fuera, ¿verdad? Algunas flexibilidades que los mercados nacionales no tienen. Esta figura fue fundamental para que se llevara a cabo la crisis financiera del 2008, porque se colocaron una gran cantidad de operaciones fuera del control de los gobiernos. Y bueno, en Costa Rica tenemos un offshore justamente de la banca pública, y ese es BICSA, Banco Internacional de Costa Rica S.A. Entonces, la idea es que el grupo 1 nos hable de qué es BICSA. Yo no digo que ellos estuvieron metidos en estos enredos, ¿verdad? Eso sí hago la salvedad, pero sí es un caso de offshore, de que ya que lo mencionamos la vez pasada, pues haya un grupo que lo pueda, que lo pueda describir, cómo opera, cuál es su nexo con el sistema bancario costarricense, qué servicios presta, a qué tipo de clientes se enfoca, ¿verdad? Así que ahí, bueno, ahí tienen que poner un poco antecedentes, cuándo se estableció, por qué se estableció. Si ustedes leen, por ejemplo, en la misma página de ellos, tienen algunas referencias interesantes de la flexibilidad que tienen ellos y por qué se crearon, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar ahí porque si no voy a quemar el tema. Claro, grupo 1. Sí, nada más quería preguntarle si también, o sea, porque últimamente ha habido discusiones sobre si mantenerlo o no, entonces si eso también lo incluimos por ahí.
Claro, claro. Sí. Sí, sí, eso es muy interesante porque es parte de toda esta discusión que hay con el sector público actualmente sin que ellos sean del sector público, ¿verdad? Ok. Segundo grupo, ese caso lo quiero hacer yo, pero bueno, se los pedí a ustedes, que es un poco el tema de las repercusiones de la crisis financiera internacional del año 2008-2009, pero visto desde un punto de vista de uno de los actores, y es que es el banco Lehman Brothers, que era un banco de mucha relevancia y que quiebra. Hablábamos la semana pasada de las implicaciones que tiene la quiebra de un banco, porque tiene dos caras de la moneda. Tiene la gente que tenía sus recursos colocados en el banco, pero también la gente que tenía operaciones bancarias de crédito con el banco. Y eso genera un colapso total, ¿verdad? Así que a ustedes les va a tocar trabajar sobre ese tema. Me parece muy bonito. No se compliquen con temas técnicos. Lo importante es entender cuál fue el papel que los bancos jugaron en esta crisis y cómo se maneja esa gobernanza del sistema financiero, cómo pudieron caer en una situación como esa. ¿Claro, grupo 2? Sí, señor. Gracias. Listo. Igual, si tienen alguna duda, pues estoy a la orden, me pueden preguntar. Y el grupo 3 tiene algo que lo hablamos tangencialmente, pero que en este momento es muy importante en el caso de, perdonen que anda un bichito aquí, ya no anda. Volándome por toda la cara. Un tema que es importante y que tiene que ver, lo hablamos del tema del riesgo y cómo perjudica el riesgo una institución o un país, ¿verdad? Y que conforme el riesgo fuera más alto, los inversionistas que tienen en principio una actitud adversa al riesgo, no iban a apostar por aquellas inversiones riesgosas, excepto que les pagaran muy bien, que les pagaran esa cuota de riesgo. Entonces, a nivel internacional existen figuras especializadas en las cuales su trabajo es establecer los niveles de riesgo tanto de empresas que emiten acciones como de gobiernos que emiten acciones. Y en el caso, hay 3 grandes a nivel internacional, ¿verdad? Y ustedes van a estudiar una. Es más, si ustedes quisieran cambiar esa por una de las otras 2, lo pueden hacer. En realidad lo que quiero es que vean cómo funciona una y qué hace, ¿verdad? Y sí, muy importante que establezcamos, y eso hay mucha documentación tanto en la prensa, incluso si ustedes entran al Banco Central o al Ministerio de Hacienda, lo pueden encontrar también, y si tienen en algún momento problemas, yo también tengo esa información, es cuál es la valoración que están haciendo en este momento las calificadoras de riesgo de la deuda de Costa Rica. ¿Ok? Eso es muy importante, un poco con miras a lo que vamos a ver hoy. Entonces, también es un trabajo bonito, otra perspectiva. Entonces, tenemos 3 tipos de actores. El offshore, el banco privado de dimensión internacional, y tenemos la calificación de riesgo. Con eso cubrimos un poco la dinámica de actores que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? ¿Dudas, grupo 3? No, señor, todo claro. Muy bien. Este es un trabajo bonito. Si el de la vez pasada fue bonito, este también, ¿verdad? Así que espero que lo puedan disfrutar bastante. Ok, la idea de hoy es complementar la clase anterior. La clase anterior hablamos mucho sobre un poco lo que era el mercado mundial de capitales, sus actores, su estructura, ¿verdad? Pero hablamos poco del otro mercado financiero internacional, que es el que financia en cierta forma a los países y que financia también a los IFI, las instituciones financieras internacionales, se les conoce así,
que son las que ayudan a financiar a los países en desarrollo. Y esto ha tenido una evolución muy grande desde los años 40, que es después al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y que se comienzan a pensar cómo reconstruir el mundo, ¿verdad? Cuando se comienza a hablar de la reconstrucción del mundo, se crea el sistema de Bretton Woods. Creo que ya habíamos hablado de eso, que tenía varios componentes. Uno era la Organización Internacional del Comercio, que no se estableció, pero tenían dos organismos adicionales que sí se establecieron. Uno era el Banco Mundial y el otro era el Fondo Monetario Internacional. Muchos de los conflictos entre guerras e incluso antes de la Primera Guerra Mundial era cómo los estados utilizaban los tipos de cambio para hacer competencia en el ámbito comercial. Y entonces, ustedes saben que si un tipo de cambio se devalúa, entonces mis productos son más competitivos en el exterior. Y eso generó parte de los grandes conflictos que hubo entre guerras en la parte económica. Y entonces parte de lo que se quería con este nuevo esquema, por un lado, era darle cierta estabilidad financiera y que esas guerras por tipos de cambio no se dieran. Y que además existiera una posibilidad de garantizar los medios de pagos entre los países. Ese rol un poco fue asignado al Fondo Monetario Internacional originalmente. Pero por otro lado, una vez que todas las economías europeas, que eran las más importantes del mundo, estaban devastadas, se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora conocido como el Banco Mundial, que originalmente la idea era que el Banco Mundial financiara la reconstrucción de Europa. ¿Okay? Que era el país, digamos, América no sufrió tanta devastación o no sufrió igual ni cercanamente parecido a Europa. Pero los países europeos estaban en crisis, en una profunda crisis económica. Al finalizar la guerra, y prácticamente finaliza la Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría, entonces ese financiamiento a los países europeos se volvió un tema crítico desde el punto de vista de que en algunos países digamos, la ideología comunista iba a llegar al poder a través de medios democráticos. El caso era más patente, era Italia, ¿ok? Por los niveles de insatisfacción de la gente y necesidades insatisfechas. Y cuando se creó el Banco Mundial, se creó tal y como funciona, con base en un sistema de aportes y cuotas. Y entonces, conforme lo que usted aportaba, el banco le podía prestar. ¿Cuál era el problema de ese esquema? Que los países europeos no tenían recursos, estaban devastados por la guerra. Entonces, para poder asumir el compromiso de la reconstrucción de Europa, Estados Unidos tuvo que asumir una doctrina de seguridad nacional, básicamente, y determinar que la reconstrucción de Europa era tan importante para ellos, para proteger su sistema político, que establecieron lo que se conoció como el Plan Marshall, que fue un plan de financiamiento masivo para Europa, ¿ok? Y se liberó al Banco Mundial de esa tarea, al menos parcialmente, porque no tenía las condiciones para hacerla. Entonces, ahí hay un tema relevante. Por un lado, varios temas, pero el mundo se nos divide en dos, ¿verdad? Entramos en Guerra Fría, y el sistema occidental, Estados Unidos, decide asumir el costo de la reconstrucción de Europa, invertir ahí, y el Banco Mundial asume otro rol. ¿Cuál es el rol que asume?
que básicamente después de la finalización de la Guerra Mundial, prácticamente el sistema de estados se duplica. Pasamos de 51 estados a 189 actualmente en el caso de Naciones Unidas. Y todas esas naciones que se van independizando, en un principio, muchas de ellas fueron... Uy, permítame que eso, esto dice que se me va a apagar la computadora. Permítame que eso es una emergencia. Disculpen. Listo. Ok, perdón. Bueno, entonces, ¿a dónde había quedado? Perdón. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Profe, está hablando de la Guerra Fría. Sí. Ok, ¿Cómo se entonces no, estábamos financiaron hablando después también de la guerra? Exactamente. Estábamos hablando de la gran cantidad de países que se independizan, ¿no? Esos países que se independizan de sus excolonias, ¿verdad? De sus, en una primera fase, estos países coloniales, Inglaterra, Francia, el mismo Italia, comienzan a financiar un poco el desarrollo de esos países, pero sus condiciones, como ya habíamos dicho, eran fundamentalmente limitadas en términos de posibilidad de continuarles ayudando. Entonces el Banco Mundial, conforme pasa el tiempo, va convirtiéndose también en un organismo de financiamiento del desarrollo, tanto de los nuevos países como de los viejos países, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman en consideración que cuando se crea Naciones Unidas, los países centroamericanos representaban casi una sexta parte del total de los miembros de las Naciones Unidas, porque eran 7 países en un contexto 51, ¿verdad? Entonces andaban por ahí un 13, 14%. Ok, entonces el Banco Mundial comienza a jugar un rol, pero conforme las demandas de los países van creciendo, esa demanda no puede ser totalmente cubierta por el Banco Mundial. Entonces, comienzan a crearse bancos de desarrollo a nivel regional, como el caso del Banco Interamericano para el Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ese esquema de financiamiento mundial, recordemos, está el Fondo Monetario, que tiene que ver por la parte financiera, estabilidad de monedas, capacidad de pagos entre países, y está el Banco el Mundial, que comienza a asumir la tarea de financiar los programas de desarrollo. Hasta cierto punto lo puede hacer. Cuando ya tiene muchos límites, viene la caballería, los bancos de desarrollo regionales, ¿verdad? Perdón, ahí debería poner regionales. Ok. Y con después de la crisis petrolera del 70, yo les comenté que los países petroleros se habían llenado los bolsillos con el crecimiento del precio del petróleo. Y parte de lo que hicieron fue comenzar a prestarle ese dinero a los países en desarrollo, casi que como una especie de competencia de lo que estaban haciendo los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, etc. Y estos préstamos, en un contexto donde había un excedente de capitales, comienzan a prestarse en condiciones muy blandas, prácticamente con largos plazos, con bajas tasas de interés, pero eso provocó o fue un incentivo para que los países excedieran su capacidad de endeudamiento y viniese lo que se conoció en la década de los 80 como la crisis de la deuda externa,
que fue básicamente explota o llega un momento donde ya no había tantos flujos de capitales disponibles. Los países no pueden hacer frente al pago de la deuda y comienzan a convertir deuda de largo plazo, comienzan a adquirir deudas de menor plazo para poder pagarla de largo plazo y finalmente caen en una crisis de pagos. ¿Okay? Uno de los primeros países que cae en este modelo es México. Ok, entonces se genera todo un proceso de reestructuración financiera internacional y los organismos internacionales establecen una figura que es muy importante, que la tenemos que tener clara porque todavía funciona, que es esta figura de la condicionalidad cruzada. Entonces, que para tener accesos a los capitales internacionales, yo tendría que negociar primero con los organismos financieros internacionales y una vez con el visto bueno de estos organismos financieros internacionales, se me abrían las llaves de los otros capitales a los cuales yo podía acceder, ¿verdad? Y esto era porque ese era el rol del Fondo Monetario Internacional, asegurar la capacidad de pago de los países, ¿ok? Entonces, por eso el Fondo Monetario también entra a jugar con el Banco Mundial y otros organismos este rol de los malos de la película, porque es el que tiene que ayudarle a los países a ponerse en orden, ¿ok? Aunque en realidad esa crisis de la deuda, como decía, venía también porque en algún momento existieron excedentes de capitales y los mercados financieros necesitaban colocarlos, ¿verdad? Es como cuando los bancos acá en Costa Rica o en cualquier parte del mundo le prestan a las personas sobreendeudadas porque necesitan colocar, es un riesgo y una, hasta decirlo de forma, una irresponsabilidad. Luego de la crisis, inmediatamente comienza a configurarse algo que se llamó el Consenso de Washington. No fue que se pusieron de acuerdo explícitamente, sino que las líneas de trabajo de las instituciones financieras internacionales iban en una misma dirección y que era básicamente, una vez que había terminado también la Guerra Fría, era el establecimiento de un modelo liberal a nivel mundial. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Esto predomina en el escenario internacional, década y media, 2 décadas, dependiendo de donde ustedes lo quieran hacer el corte. Pero los fracasos que obtiene, por ejemplo, en temas como reducción de pobreza, hace que el modelo del Consenso de Washington prácticamente se venga abajo. Y para este siglo ya hablamos del postconsenso de Washington como una orientación general del desarrollo internacional. ¿Ok? Esto es como haciendo la historia así chiquitita, ¿verdad? Entonces, uy, ¿qué me pasó aquí? Perdón, que esta filmina va más adelante. Bueno, no importa que vaya aquí. Uy, ¿qué hice? Bueno, entonces, dentro de esta estructura yo decía que el Fondo Monetario Internacional todavía actualmente, a pesar de varios procesos de reforma que han tenido, tiene 3 funciones que ustedes las pueden encontrar en el informe anual del Fondo Monetario de diciembre del año pasado, del 2019. 1, asesorar a los países miembros sobre la adopción de políticas que les ayuden a lograr la estabilidad macroeconómica, acelerar el crecimiento económico y aliviar la pobreza. Poner a disposición de los países miembros financiamiento para resolver los problemas de balance de pagos, como en situaciones de escasez de divisas que se producen cuando los pagos externos son mayores que los ingresos, y ofrecer asistencia técnica y capacitación a los países que lo soliciten a fin de ayudarlos a desarrollar y fortalecer las instituciones y conocimientos técnicos necesarios para implementar políticas económicas sólidas. O sea, si ustedes han podido observar, actualmente existe un gran debate nacional en Costa Rica debido a la negociación que está haciendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para
por decirlo de alguna forma, habilitar el acceso a una serie de préstamos internacionales. Pero ese es el rol del fondo. Hay una característica importante en la gobernanza del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que es importante reconocer, y es que no son organismos de una gobernanza democrática. ¿En qué sentido? En que sus derechos de voto se establecen con base en sus cuotas y en sus aportes. Entonces, los países que aportan más capital son aquellos que tienen más capacidad de incidir, ¿verdad?, en las decisiones tanto del Fondo como del Banco Mundial. A diferencia de las Naciones Unidas, donde es un voto, un país, un voto. Aquí no, aquí con base en los aportes de los países se establece la gobernanza. Mencionaba que en segundo lugar tenemos los bancos regionales de desarrollo. El primero y el pionero de ello es el Banco Interamericano, el BID, para el cual actualmente, no sé si ustedes han escuchado, nuestra expresidenta, doña Laura Chinchilla, está participando como candidata oficial de Costa Rica para ostentar el cargo de presidenta del banco. ¿Ok? El segundo banco internacional, regional que se establece es el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que se firma entre los acuerdos del Tratado General de Integración Económica de Centroamérica en 1960. 3 años después el Banco Africano, el Banco Asiático, el Banco Europeo, y aquí no tengo, pero ya está lo que fue primero la Cooperación Andina de Fomento y que ahora ya se denomina Banco para el Desarrollo de América Latina, ¿verdad? Que esa fue una evolución reciente. ¿Ok? Entonces, esta gobernanza internacional del Fondo, del Banco Mundial, genera que en los bancos regionales exista una gobernanza diferente, ¿ok? Porque los bancos regionales básicamente mantienen una regla de un país, un voto. Y al ser estructuras, por ejemplo, el BID a nivel de América Latina y con socios como Estados Unidos, pero al establecer una estructura de un país, un voto en la Junta de Gobernadores, resulta que los países que reciben los recursos también tienen una mayor capacidad de incidencia en la toma de decisiones. ¿Ok? Y en el caso del Banco Centroamericano, todos los países aportantes son también países deudores. Así que esa estructura ya no depende solamente de los países que aportan capital, sino que los países prestatarios también juegan un rol importante en la definición de las líneas de trabajo de los bancos. Generalmente estos bancos son más sensibles a ciertos temas de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo social y las pymes. Se dice que apoyan los procesos de integración regional y en algunas ocasiones de sus propios capitales, de sus ganancias como banco, también brindan financiamientos concesionales e incluso donaciones, como es el caso de lo que ha hecho el BESI con los países centroamericanos, ahora con algunos insumos por COVID. Bueno, yo les mencionaba la Consenso de Washington en su momento. Básicamente era una reforma de corte liberal, donde lo que pretendía era, por un lado, reducir el tamaño del Estado y el rol del Estado en la economía. Pretendía abrir más los países al comercio internacional y al capital internacional. Y tenía toda una serie de medidas, ahí les dejo el decálogo de las áreas de reforma del consenso, que llevaron a que muchos países prácticamente también desmantelaran sus estructuras estatales y abrieran muchos de sus mercados. Ahora, muchas de estas medidas tampoco podemos decir que fueron un fracaso y que más bien han permitido algunas transformaciones estructurales importantes, ¿verdad? Donde no han sido tan exitosas es en el tema de la reducción de pobreza,
¿ok? Y entonces ahora las baterías se enfocan hacia ahí. Pero, por ejemplo, ustedes lo han visto con el caso de Costa Rica, ¿ok? Que algunas de estas cosas, en un caso, por ejemplo, si está por ahí Tatiana de México, me imagino que algunos de estos elementos se pueden valorar como positivos. No todo ha sido tan negativo como alguna gente lo quiere ver. ¿Y dónde está el mundo hoy? ¿Verdad? Tomando en consideración la crisis del COVID. Este informe que les subí a la página web y que la idea es que le puedan echar un ojo, es el informe sobre la estabilidad financiera mundial de junio al 30 de junio del Fondo Monetario Internacional. Está casi que salido del horno, los puede quemar, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado en este semestre? Ok, en el mundo. ¿Y cuáles son los riesgos? Entonces, primero, los precios de los activos de riesgo, o sea, todo lo que hablamos en la clase pasada, los bonos, los préstamos, ¿verdad? Y particularmente las acciones. Una vez que empezó la crisis de la pandemia, cayeron estrepitosamente, ¿ok? Cayeron a niveles de hasta un 25% en algunos casos, pero ya se han ido recuperando, ¿ok? Se han ido recuperando en este proceso y se seguirán recuperando conforme las economías van retomando sus niveles de actividad, pues digamos, dentro de la nueva normalidad, ¿ok? Y eso no es una situación solo de Costa Rica, sino del mundo. El otro tema que señala el Banco Mundial es que los bancos centrales asumieron medidas muy importantes para controlar la crisis de los mercados financieros, ¿ok? Y incluso en países como los mercados emergentes, que son los países más grandes en vía de desarrollo, como la misma China, como Brasil. Entonces, se ha evitado un pánico internacional en los mercados financieros, ¿verdad? Mucho de eso a través de las compras de acciones que los mismos gobiernos hicieron, tanto de otros gobiernos como de bonos, de acciones del sector privado, para evitar que cayeran, cortar esa racha y evitar que fracasaran los mercados financieros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que también lo habíamos hablado la vez pasada. Todo este mercado de capitales ha crecido tanto y las acciones, al final de cuentas, son papeles, ¿verdad? Que lo que hacen es que suben y bajan los precios de las empresas. Eso ha hecho que la cantidad de recursos que supuestamente existen, el valor de muchas empresas sea un valor de papel, un valor financiero, pero que no está conectado con el valor real de la economía real. Y eso genera un desajuste que ya yo había comentado la vez pasada. Y que la forma de resolverlo es desinflando la burbuja financiera, haciendo que los intereses caigan, que los valores de las acciones caigan. Pero ese puede ser un golpe muy grande que en el corto o mediano plazo, si la situación de la economía real no mejora, puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cayeron las acciones? Porque se fueron ajustando a la expectativa de la gente, no van a haber ventas, no van a haber compras, pero sin embargo, cuando ya se comenzaron a restablecer, entonces la gente dijo, ok, aprovechemos que las acciones de Disney están baratas, compremos acciones de Disney. Y eso la subió, aparte de las intervenciones del Banco Central. Así que ese mercado financiero es como una burbuja en este momento, que si no se logra la recuperación de la actividad económica plena, puede ser que esa burbuja en algún momento estalle y tengamos de nuevo una crisis importante vinculada en este caso ya a las acciones de las empresas y a los bonos de los estados. La otra es vulnerabilidad, que de nuevo no es solo de Costa Rica, sino del mundo, pero Costa Rica está en una situación de las más críticas, si queremos verlo a nivel internacional,
y es que los elevados niveles de deuda podrían convertirse en una, podríamos entrar en una situación de insolvencia para poder pagar las deudas que tenemos como país, ¿ok? Por varias razones. Primero, porque al reducirse la actividad económica, el gobierno está recibiendo mucho menos impuestos, pero a la vez está teniendo más gastos. Y ya estábamos en una situación fiscal muy comprometida, y eso lleva al gobierno, o el gobierno lleva al gobierno, o al país, no sé cuál de las dos, depende de la posición que ustedes puedan tener, a una situación en la cual, si no entran nuevos recursos, podríamos llegar a una situación de moratoria en la deuda externa y se nos cierran todos los accesos de capitales internacionales y la situación del país se volvería ultra crítica. No habría recursos para pagar las importaciones, no habrían recursos para pagar las deudas, la deuda externa, obviamente. ¿Perdón? Perdón, soy yo. Ok. ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Y Gracias, entonces, sí, no, ok, no hay problema. Y entonces, eso nos lleva a que el colón pierda valor y se venga una devaluación que podría ser de magnitudes muy importantes. En medios económicos se menciona que el dólar en Costa Rica, antes de toda esta crisis, incluso antes de la reforma y del IVA y todo eso, estaba sobrevaluado en alrededor de un 15 a un 20%. O sea que era un ajuste que se iba a hacer en unos 4 o 5 años. Con todo esto, eso podría explotar en cualquier momento y venirse una gran devaluación. ¿Ok? Entonces, los países tienen que entrar en una dinámica de renegociación de deuda, ¿ok? Y tienen que entrar también a conseguir nuevos capitales. De ahí la importancia de adquirir nuevos recursos en el contexto actual. Ahora, estos recursos nos van a presionar tanto en el corto como en el largo plazo, porque son deudas. Y cualquiera de ustedes que tenga deudas sabe que hay que pagarlas y que entonces esa deuda que es consumo de hoy sacrifica consumo futuro. ¿Ok? Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aporte? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ya que usted presentaba, ¿verdad?, este escenario de las renegociaciones y demás, en el caso de Costa Rica y creo que casi todos los países de Centroamérica, esa sería la única opción, aparte, bueno, en Costa Rica también reducir el gasto, pero no hay opción de nada, o sea, como para no endeudarse más. Ok. ¿Quién fue? Mariana. ¿Quién Sí, sí, habló? señor. A ver, ya le conozco la voz. Es que es el colmo. Aquí nada más nos vamos a conocer por voz e imagen. Pero bueno, ok. Entonces, Mariana, esa es una pregunta muy interesante. Perdón, esto no era la idea de llevarla aquí. Cuando usted, ¿cómo recibe ingresos el gobierno? El gobierno recibe ingresos a través de los impuestos. Lo más sano, en principio financieramente, es que el gobierno no gaste más de lo que recibe. Ese es como un principio financiero. Igual. Pero resulta que en nuestros países hay muchas necesidades. ¿Ok? Y entonces el gobierno puede endeudarse también para financiar obras, financiar inversiones que promuevan el desarrollo. Ok, todo eso está muy bien. Pero en un momento en Costa Rica el tamaño del Estado, y le digo que en Costa Rica porque no todos los países mantienen la misma situación, ha crecido mucho. Y ha crecido, y el financiamiento de ese crecimiento ha sido a través de deuda. Y entonces llegamos a un punto que para reducir ese déficit
usted tiene que recurrir a deuda. Y ya no solamente estamos recurriendo a deuda para financiar el déficit, sino para pagar deuda. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de contrarrestar eso? Con más impuestos, en primer lugar. Y en segundo lugar, bajar los niveles de gasto del gobierno. Esa es una estrategia muy básica. Suena muy fácil, pero es muy difícil de concertar, sobre todo cuando no hay un fuerte liderazgo político. Reducción del gasto público. Y en este momento de pandemia, ¿a dónde vamos a recortar? Es un tema muy importante. En un presupuesto donde mayoritariamente está asignado a gastos de salarios, eso significa que en el contexto de desempleo actual probablemente vamos a tener algunos efectos colaterales. Y la otra opción es aumentar impuestos. Es más, ya alguien decía por ahí, bueno, no aumentemos impuestos, mejoremos la recaudación. El último dato que vi de evasión fiscal hace un par de meses estimaba la evasión fiscal en cerca de un 40%. ¿Ok? Pero el otro tema aquí con el tema de los impuestos es que hay cientos de excepciones y de exoneraciones del pago de impuestos. Entonces, si todo el mundo pagara impuestos, pero ese es el otro camino. Entonces, hay más financiamiento, recorte de gastos y aumento de impuestos. Entonces, veamos esto un poquito, que aquí nos puede ayudar. Esta es la evolución de la deuda de interna y externa de Costa Rica, que es otra característica. Profesor, disculpe, una Sí, adelante. pequeña duda, comentario, porque, Claro. bueno, una cosa es el gobierno y otra cosa es la caja, ¿verdad? La caja también tiene su forma de recaudar fondos que en este momento y se está viendo, yo diría, bastante afectada. Yo soy trabajador independiente, ¿verdad? Entonces tengo este otro método distinto, ¿verdad? De pagar el seguro, y los primeros 3 meses nos hicieron una super rebaja y el cuarto mes como que igual era menos de lo que se supone que uno paga. Y obviamente mi bolsillo lo agradece, pero, ¿verdad? Yo en las noches pienso de que no solo por mí, sino que este es un montón de dinero que la caja no está recibiendo. Me parece que hubo como un acuerdo con el gobierno, porque la deuda del gobierno con la caja es enorme, porque, bueno, yo en conversaciones con amigos que de diferentes profesiones, un amigo decía, como es que yo siento que la caja va a ser, el manejo de la pandemia va a ser lo último que va a hacer la caja. Y digamos, esas son cosas que yo no duermo en la noche pensando, ¿verdad? Como, o sea, como qué pasaría si el Estado cae en default, como ha pasado, digamos, otros estados y se han visto en eso. Y yo me pongo a pensar en eso, o sea, ahorita mucha gente, usted nos dice a nosotros, el Estado recolecta ingresos por medio de impuestos. Mucha gente no va a querer pagar impuestos y mucha gente no va, o sea, va a decir que no, que este año no tuvo ganancias porque de verdad no las tuvo o porque, como siempre, ¿verdad? Los grandes empresarios que obviamente tienen muchas ganancias y declaran que no, entonces no pagan casi que nada de impuestos. Entonces no, esto que usted dice que es como mejorar la forma en que se recaudan los impuestos me parece muy importante, pero no deja de preocuparme porque no sé cómo lo va a hacer el gobierno. Siento que cuando llega una persona fuerte en Hacienda, por A o por B se ha ido, porque digamos, doña Rocío implementó el IVA, o sea, el IVA se tenía que haber implementado aquí en Costa Rica desde hace años. Lo que pasa es que la gente lo empezó a ver como un enemigo y no quería que se implementara, pero nosotros en materia de Hacienda estamos súper retrasados. Y un ejemplo que a mí me encanta decirlo a mi familia porque lo entienden súper bien, es sobre la renta mundial. Hay futbolistas que no, y eso es un ejemplo muy banal, pero es que es súper claro. Hay futbolistas que trabajan en otro país y ganan una millonada, como por decirlo así, Cristiano Ronaldo, que es de Portugal, pero trabaja en España, pero si su país, que en Portugal no estoy segura si lo tiene renta mundial, él tiene que pagarle a su país impuestos porque él gana en España, que creo que por eso es que Messi tuvo como un caso. Y entonces, digamos, por decirlo así, Keylor Navas, que gana súper bien en París, no nos paga a nosotros absolutamente nada al gobierno porque nosotros no tenemos la renta mundial.
Pero, Sí. o sea, así hay como varios ejemplos de cosas que, o sea, que el gobierno no hace porque nosotros estamos súper desactualizados en Hacienda. Vino doña Rocío, implementó el IVA y le llovió y la señora dice fue. Y después vino don Rodrigo, que di con muchísima experiencia, que para mí es o sea, un señor que yo no sé cómo el presidente logró contactarlo, pero o sea, si se lo trajo era porque tenía un muy buen currículum y diga, todo lo que él recomendaba se le decía que no. Y eventualmente el señor dice, fue. Y que ahora hace comentarios muy buenos, de hecho, pasa haciendo como entrevistas, así que es muy interesante. Pero siento como que el gobierno, y no sé, como que le hace falta eso, ¿verdad? Como ponerse serio para ver de qué manera fortalecemos el recaudamiento de impuestos. Y yo no sé, simplemente no entiendo en este momento cómo esperan salir de eso. Sí, bueno, en realidad yo quiero hacer un comentario primero. Yo no tengo ninguna vinculación política de ningún tipo para referirme a esto. Pero efectivamente pareciera que en equipos económicos del pasado hemos tenido mucho más experiencia para manejar situaciones de crisis, ¿verdad? Incluso el paquete fiscal que se planteó en el gobierno de Laura Chinchilla para enmendar algunas medidas que había tomado Óscar Arias en su momento, era un mejor paquete fiscal que el que finalmente se aprobó en este gobierno. Ahora, cuando Óscar Arias toma una serie de medidas que disparan el gasto público, recordemos que estábamos en una situación económica mundial muy similar a la que estamos ahora. ¿Okay? La idea era que esas medidas llegaban para cruzar el río y una vez que cruzábamos el río había que tomar otro tipo de medidas. Y en aquel momento se tomaron con mayor margen fiscal. Ahora ya no tenemos ese ese margen fiscal y efectivamente estamos en una situación muy comprometida como país. Entonces, aquí hay que encontrar una solución que no es fácil porque ya estamos en niveles cercanos a cero en márgenes de acción. O sea, si el gobierno no consigue recursos, puede ser que en 1 o 2 meses no pueda pagar los salarios de los empleados públicos, que no tenga plata para pagar los aguinaldos, que no tenga plata para implementar nada, ¿ok? Y entran en un default. O sea, ya no solamente de deuda, sino de pagos de salarios, por ejemplo. Que fue una situación que se enfrentó en varias ocasiones el gobierno pasado. Incluso, no sé si alguien de ustedes trabaja para el gobierno desde hace varios años, pero en el último gobierno, el último año del gobierno anterior, hubo problemas para el pago del aguinaldo. Entonces, lo que iban recibiendo un día, lo pagaban. Al día siguiente entraba otro poco de recursos y pagaban otra parte. Así hasta que lo terminaron todo. Pero son situaciones que a veces la gente no conoce, ¿verdad? Y bueno, cuando no hay plata, no hay plata. Y ahí es donde se genera una crisis muy seria en la cual nosotros estamos cerca de tocar. Entonces aquí vamos a tener que hacer un uso de todos los instrumentos. Vamos a tener que renegociar la deuda. No sé si ustedes vieron que esta semana hubo un canje de deuda interna. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Digamos, el gobierno tiene deuda interna y tiene deuda externa. El mayor componente de la deuda del gobierno es la deuda interna. Antes, cuando en los 80 era la deuda externa. Ahora no. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno se reúne con los acreedores y les dice, mire, ustedes tienen bonos, en esta ocasión, si no me equivoco, fueron por 88.000 millones de colones. Ok, yo les debo a ustedes 88.000 millones de colones que se venden el año entrante. Cambiémosle el plazo a esos bonos para que se venzan en 10 años, 15 años, no se tendría que revisar cuál fue la negociación en concreto. Y yo les doy un premio por ese incremento de tiempo. ¿Ok? Entonces yo les pago un adicional de 2, 3 millones, 3.000 millones de
de colones por esa cantidad de bonos. Entonces, si los acreedores aceptan, entonces en la bolsa el gobierno hace una acción de compra de activos, de los bonos que están colocados, y después los vuelve a vender ya a un precio más alto. ¿Ok? ¿Qué genera eso? Un incremento en la tasa de interés, y que lo que estamos haciendo es postergando el pago de la deuda. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es reducir la posibilidad de que el año entrante haya una crisis por pago de deuda, por vencimientos de deuda. Entonces, eso es un mecanismo que se ha venido haciendo desde hace varios años. Entonces, es un mecanismo. Igual, habrá que hacerlo con la deuda externa y es parte de los recursos adicionales que requerimos. Por otro lado, también se van a tener que tocar los temas de los impuestos, aumentar los impuestos. Eso es algo de lo que no nos vamos a escapar, y reducir los gastos. Y ya ustedes vieron ahí el tema del 15% para los salarios públicos, que esa es una medida de pronto mejor que despedir al 15% de los empleados públicos, ¿verdad? Porque si los despedimos del todo, generamos desempleo. Si afectamos el gasto del 15%, el ingreso del 15%, de todos estos, muchos podrán ajustarse. Habrá algunos que quién sabe, pero muchos otros van a poder ajustarse. Y es parte del aporte que hay que hacer a la crisis. Así que yo creo que todos los frentes se nos abren. ¿De acuerdo? Y, ok, datos. Veamos datos. Datos. ¿Están viendo esta pantalla que dice indicadores de deuda? Sí, señor. Ok. Bueno, aquí este es un dato del Banco Central que tomé el día de hoy con los datos más actualizados. Vamos a ver que ahora encontré otros en Hacienda también un poquito más actualizados. Pero para que tengamos una idea de la dimensión, aquí estamos hablando de millones. Eso significa 21 billones de colones en deuda, y que ha ido creciendo, si ustedes observan, del 2017 al 2018, y ya lo que llevamos a abril del 2020. Si ustedes observan también, la mayor cantidad de la deuda, y si vamos al mes de abril, es aquí, ¿verdad? Un 73% de la deuda es deuda interna, y un 26% es deuda externa. Entre ambas, la deuda con relación al Producto Interno Bruto anda cerca del 77% del Producto Interno Bruto, que ese es un monto bastante alto. Para un país de las características como Costa Rica, un buen nivel de endeudamiento podría ser por debajo del 60%. ¿Ok? Países desarrollados manejan niveles de deuda con relación al PIB de hasta 200%, pero es porque tienen otra capacidad de pago, ¿verdad? La mayor parte del endeudamiento está en moneda nacional, y hay un porcentaje importante en deuda extranjera. Y un poco lo que decía, si no me equivoco, era Karime. Hay varios tipos de deuda. El del gobierno central, que incluye todo el sector ministerial, ¿verdad? Más el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. Está la deuda del Banco Central, que es un ente autónomo, ¿verdad? Que tiene también su capacidad de endeudamiento, y el resto del sector público, que son instituciones como la Caja, como el ICE, como AIA, como todo este tipo de instituciones que forman la banca, que forma parte del sector público, pero no del gobierno central. Entonces, la mayor parte del endeudamiento está en el gobierno central. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, de que el endeudamiento sea en moneda nacional y no en moneda extranjera? Que si se devalúa el colón, el monto del endeudamiento va a crecer, ¿ok? Y si ustedes observan aquí, hay una proporción relativamente mayor de moneda nacional, pero hay una gran cantidad de deuda en moneda extranjera. Y eso es un factor de riesgo,
Recuerdan que hablamos del riesgo. Siempre valoren esto del riesgo como algo importante. Si vemos la deuda externa por tipo de acreedor, vemos que la mayor cantidad de la deuda es de tipo de bonos, ¿ok? Ese 6437 es bonos, el 3275 es deuda multilateral con los organismos financieros y el 2,58% es deuda bilateral. Algo muy importante de la deuda externa, ¿cuándo vence? ¿Ok? Entonces, si ustedes observan aquí, la mayor proporción de la deuda está a plazos mayores a 11 años. Eso significa que todavía Costa Rica no tiene que preocuparse por esa cantidad de deuda. ¿De cuál se tiene que preocupar? De la que es menor a un año, que es ese 3,97. Pero hay otro punto que es ese 22,88, que es deuda que vence en 2 a 5 años. Como esto es un proceso de negociación, la negociación para extender los plazos de esas deudas tiene que empezarse prácticamente ahora. Pero si ustedes recuerdan los montos que son muy altos, aunque sean porcentajes pequeños, un 25%, un cuarto de la deuda externa con vencimientos a 2 años o un poquito más, podría meternos en serios problemas si no establecemos las negociaciones. Esto es también, bueno, lo que ya habíamos hablado, y esto es otro factor de riesgo importante. ¿Qué tipo de tasa de interés está pagando Costa Rica por la deuda externa? La mayor parte es deuda fija, ¿ok? Una tasa fija, eso es un alivio. Y hay solamente un 33% en tasa ajustable. Esa variabilidad de las tasas de interés, si las tasas de interés en este momento están bajando, muy bien. Pero en el momento en que empiecen a subir, cada vez va a ser más costosa. Ahora, aquí hay un problema. Esto es que se ve afectado por los niveles de evaluación que nos hacen las operadoras de riesgo, que dicen, miren, ya Costa Rica tiene un endeudamiento muy alto. Ya prestarle más es una situación altamente riesgosa. Aquí pueden ver... Profesor, una ¿sí? pregunta. Ya que estamos en esta situación así de crisis, ¿cómo es que, o cómo ve usted lo del préstamo para el tren eléctrico? Que nosotros aquí en la clase hemos hablado sobre la inversión, sobre ese tipo de inversiones. Y bueno, yo personalmente lo apoyo. Me parece que, o sea, que Costa Rica sí debería tener ese tren. Pero, por supuesto que sería mediante financiamiento, porque nosotros claramente no tenemos dinero para eso, pero, o sea, ¿cómo es que están presentando ese proyecto ante la Asamblea si ya vamos a ocupar un financiamiento solo para la crisis de la pandemia o digamos por todo esto que estamos viendo? Ok, recordemos que yo mencionaba que hay varios tipos de financiamiento. Uno de ellos es el que promueve la inversión, ¿ok? La inversión nacional, la inversión y el crecimiento del país. Esta creación o construcción del tren, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O la inversión es una inversión muy alta, entonces es una inyección a la economía, pero también depende cómo se haga, ¿ok? Entonces, es un financiamiento que va a implicar miles de contrataciones de gente trabajando, miles de compras de insumos, ¿verdad? Y ese capital va a mover la economía. Es lo que hizo Panamá cuando construyó el metro o cuando amplió el canal, ¿ok? Es una inversión que además parte de su costo va a ser recuperado a través de las tarifas. Y entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que es una buena inversión. Lo que no estoy seguro, y tendría que revisarlo porque la verdad no lo he detallado, si es el momento, ¿ok?
porque eso es como cuando usted tiene una deuda de una casa y decide que, bueno, que va a hacer otro cuarto y con un préstamo, ¿verdad? Que va a hacer endeudarse más, aunque ocupe el préstamo, el cuarto, ¿no? Veamos aquí la evolución de la deuda externa por fuentes, ¿ok? Entre el 2010 y mayo, vean el tema del crecimiento de los bonos, ¿ok? Cómo ha venido creciéndose, casi duplicándose a lo largo del tiempo, y esto es lo que nos castiga más cuando las calificadoras de riesgo nos hacen una calificación negativa del nivel de riesgo. Y cada vez que pasa eso, nuestra deuda sube debido a que nos castigan el porcentaje de valor de los bonos. O sea que tenemos que pagar más interés para que haya gente interesada en mantenernos. Y si vemos el dato de las fuentes, vemos cómo la principal fuente de financiamiento de Costa Rica es el BID, ¿verdad? Seguido por el Banco Mundial. El BID es el Banco Mundial, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y el BESIE, que es el Banco de Integración Económica, está en un cuarto lugar. Aquí no entra el Fondo Monetario Internacional, y espero que alguno de ustedes se lo está preguntando, pero es que esto es para el gobierno central. El Fondo Monetario alimenta al Banco Central. Es deuda que va dirigida al Banco Central para proteger la balanza de pagos. Ok, muchachos, muchachas, yo había prometido que hoy iba a ser una sesión corta con el sentido de poder ver esta otra cara de la moneda. La vez pasada lo vimos, capitales privados, y hoy vemos más lo que es capital público y dejamos algunas referencias a Costa Rica. Ahora sí, comentarios. Profesor, Comentarios. tengo una pregunta cuando usted dice bonos, o sea, en eso último que estábamos viendo, que se nos castigan, es como, son los bonos como cuando el Estado negoció con la caja la deuda y que se convirtieron en bonos. No, es que no sé exactamente qué es un bono, tengo la El bono es noción. como una acción. Costa Rica hace una Okay. emisión, el banco hace una emisión de bonos, dice bonos de la deuda de Costa Rica, ¿ok? Y los lanza en las bolsas internacionales y hace negociación con esos bonos, ¿ok? Y entonces en el mercado de capitales entran gente, que pueden ser gente del sector privado, pueden ser gente de otros gobiernos, y dicen, ok, yo quiero invertir en ese bono de Costa Rica, como si fuera una acción de una empresa, ¿ok? Pero se llaman, en este caso Costa Rica le llama eurobonos, ¿ok? Y tienen respaldo del Estado, aprobado incluso en la Asamblea Legislativa, pero entonces lo que pasa es como las acciones. Entonces, digamos, si es un país muy sólido, la gente va a querer comprar esos bonos y va a pedir una menor tasa de interés. Pero cuando compra un bono de un país como Costa Rica, sabiendo que la tasa, que el riesgo es mayor, va a exigir una tasa de interés mayor. Y si Costa Rica quiere colocar esos bonos nuevos, ¿verdad? Y se le va a afectar. Pero también mucha gente va a querer vender los bonos que tiene Costa Rica. Y como ya estamos en proceso de vencimientos, entonces Costa Rica tiene que tratar de volverlos a colocar y ahí es donde se afecta la tasa de interés también. Okay. Bueno, en todo caso, espero que este tema, tanto del mercado de capitales como el sistema financiero, y lo tengan ahí de referencias para que ustedes puedan documentarse, puedan revisar algunas de las lecturas que estaban en el curso y sobre todo que quedemos bastante actualizados sobre actualizadas sobre este tema. Así que
si no hay dudas, esto era básicamente que no me dio tiempo la clase pasada y que era mucha materia como para una sola clase, ¿verdad? Pero ya quedan ustedes como por lo menos con las espinitas ahí y cada quien conforme le interese ahondar más podrán, porque comprenderán que esto va para un curso completo, ¿cierto? Aquí lo hemos ultra comprimido para que ustedes puedan ver cómo es la gobernanza de esto, ¿ok? Por eso es la importancia de que Costa Rica, lo que peor que podría hacer Costa Rica en este momento es romper las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque crearía una situación de crisis exactamente igual que la que se dio en 1981. Entonces, si somos capaces de aprender de la historia, no podemos cometer el mismo error, porque sería cerrar el acceso a fondos internacionales. Si fuera que no los ocupamos, pues está bien, pero sí los vamos a ocupar. Paulina, por favor. Hola, profe. No solo eso, sino que también eso genera incertidumbre de inversión para otros inversionistas dentro del mercado internacional, porque, por ejemplo, eso lo he estado observando desde que comenzó la administración en México, con el cierre de los proyectos que tenía como el gobierno pasado, o sea, simplemente se cancelaron y la incertidumbre creció y como el porcentaje de inversión en México igual bajó muchísimo. Entonces, o sea, le doy la razón que sí, lo peor que puede hacer es como romper tipo de negociaciones con el FMI, pero no solamente con el FMI, o sea, con cualquier tipo de inversión, de negociación de inversión que tenga. Puede ser tanto con un organismo internacional o con otro país, etcétera, como eso genera incertidumbre y genera desconfianza, que a la larga puede costar muchísimo. Entonces, solo como para agregar eso con el comentario que había dicho usted. Y claro, y no es lo mismo el poder que tiene Costa Rica de negociación en esto, ¿verdad? Que un país como Argentina. Argentina ya ha caído en default, o sea, en no pago de la deuda. Pero Argentina es tan grande y tan importante para el mundo que se puede dar ciertas libertades. Y el solo hecho de amenazar con que no va a llegar a un acuerdo y que eso puede servir de demostración y de efecto dominó para el resto de los países, hace que los organismos financieros no tengan que entrar a un acuerdo con Argentina. Pero Costa Rica es una situación bastante diferente. Sí, creo que en ese aspecto, como nos hace falta entender que no nos podemos simplemente dar el lujo de no estar o no participar o simplemente no actuar y no hacer nada porque pues nuestra condición país es totalmente diferente a la de otros. Así es, exactamente. ¿Verdad? Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario? A ver, aquí tenemos a alguien. No, profesor, de mi parte no. Ok, vamos a ver. Sí, la idea es poder, Andreina, subir la clase ahora. A ver, no, mentira, yo no la subo porque esta se graba en la maestría, si no me equivoco, ¿verdad? Así que espero que ellos nos ayuden a subirla por ahí. ¿Ok? Gracias. Bueno, a ustedes, espero que disfruten la actividad de esta semana y que bueno, y nos vemos la próxima semana. El día jueves, a más tardar, estoy actualizando la guía para la sesión final y un poco escogiendo algún material, aunque yo creo que vamos a hablar en términos bastante generales de los ODS, porque no tenemos más tiempo, ¿ok? Pero sí me parece importante incorporarlos dentro de este tema de la gobernanza mundial y qué va a pasar ahora con los ODS después del COVID. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. No se les olvide, por favor, aprobar el cambio en la estructura de la evaluación. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, profesor, aprovechando que quedamos aquí, le quería hacer una pregunta. Sí, Néstor, adelante. Sobre VIXA. Sí. Okay.
a ponerlo en la cámara por lo menos para Ok. recuperar un poco de humanidad de estos cursos. Sí, 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 sí. No, bueno, cuéntame. Pero para encontrar, es que era una duda que habíamos encontrado María José y yo sobre VIXA. Es que, digamos, bueno, hemos estado buscando en las fuentes y, espérate, a ver, es para entender el concepto, digamos, de por qué. Ella encontró una entrevista, no recuerdo quién fue el que dijo, que VIXA no tiene operaciones en nuestro país. Por otra parte, yo encuentro que la mayor parte de sus créditos están instalados en nuestro país. Entonces, quería entender si eso es un asunto de terminología, de a qué se refiere no tener operaciones, que es como que el banco no es como que uno puede hacer, yo no puedo ir a abrir una cuenta aquí, o lo de los créditos. Esa es la duda de si es que esas dos citas se contradicen o si hay una Ok. explicación. Vamos a ver, hasta donde yo entiendo, ellos tenían una sucursal aquí en Costa Rica. Ujú. Eso creo que lo puedes encontrar incluso en la misma página del Sí. banco. El otro tema es que justamente lo que ellos hacen, los offshore, ¿verdad? Ujú. Funcionan como que si vos haces una operación con ellos, no es una operación que se domicilia en Costa Rica, sino en Panamá. Ujú. ¿Ok? Aunque ellos te vendan, por ejemplo, yo recuerdo que a mí en lo personal, la única experiencia que he tenido con ellos fue que me ofrecieron una tarjeta de crédito. ¿Mm? No sabía Entonces que me decían, ofrecían. Ajá. ah, Sí, no sabía era, que le ofrecían a uno. exactamente, entonces era una tarjeta de crédito, nada más que no era con el sistema bancario, sino que era una tarjeta de crédito contra una entidad bancaria en Panamá. Ujú. Entonces habría que ver esa mecánica, porque es que eso es lo que hacen para evadir los controles nacionales. Digamos, Ajá. si aquí hay una restricción con un límite, por ejemplo, lo que están buscando ahora, de que nadie se pueda endeudar por encima del X% de su Mm. ingreso, ¿verdad? Entonces, eso es, pero a usted, al no registrarle un préstamo aquí, usted lo puede contratar en el extranjero, Sí. ¿verdad? Entonces, así que, y ellos lo usaron mucho también cuando había más restricciones con el tema del tipo de cambio. ¿Mm? Sí, yo vi que fue muy útil en la época de los 80, ahora que estamos hablando. Sí, exactamente. Cuando Sí. había mucha restricción. Ahorita habría que ver cuáles son las ventajas. Yo sinceramente últimamente no lo he visto, pero sé que sigue funcionando. ¿Verdad? Sí, es que, o sea, las dos noticias son de febrero de 2016. O sea, eso fue lo más curioso, porque ella me dijo, perdón, 2016 de este año, febrero de este año. Los dos encontramos lo mismo en febrero de 2020, pero, o sea, como con eso que parece contradecirse. Entonces, Ok, cualquier cosa, si la tenés por ahí, me la pasas y yo la veo. ok, le voy a mandar las dos. Es que una era de serie hoy, que era que hablaba precisamente de la venta Ujú. de VIXA, que creo que todavía está ahí. Yo creo que las que están más en la tira floja son Fanal y VIXA. Ujú. Eh, pero sí, y María José encontró esta otra entrevista que decía eso de las operaciones, entonces nos quedó la duda para ver, o sea, para ver cómo ponerlo en el Ok, si gusta me foro. lo pasa y si lo tienes ahora, voy a cenar y lo reviso hoy mismo y si no, Ujú. mañana. Ok, está bien, voy a buscar los links y se los envío ahí por correo. Ok, excelente. Buenas noches, Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches.